Desde el pasado 16 de marzo, cuando hubo un referendo independentista en la península de Crimea, que formaba parte de Ucrania y que decidió la secesión y anexarse a Rusia, pues ha habido una cantidad de problemas entre los países occidentales y Rusia. El pasado viernes entraron al este de Ucrania. Entraron alrededor de 1000 soldados rusos. Las autoridades ucranianas dicen que son 1600. El presidente de Ucrania, el señor Poroshenko, ha dicho que se trata de una invasión en toda regla. Pero hay varias cuestiones en las últimas horas que son graves. Por un lado, Ban Ki-moon, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, dice que la única solución aquí es un diálogo entre las partes. Por otro lado, el diario La República de Roma publica una conversación privada entre Vladimir Putin, presidente ruso, y José Manuel Durão Barroso, el saliente presidente de la Comisión Europea, en donde Putin le dice a Barroso que en 15 días, en 2 semanas, si él da la orden, Rusia puede tomarse Kiev, la capital de Ucrania. Recordemos que Ucrania está entre Rusia y la Unión Europea. Pero hay otras declaraciones que llaman la atención. Dalia Grybauskaitė, que es la presidenta de Lituania, dice que Rusia está en guerra con Europa. Angela Merkel, la canciller federal alemana, la jefa del gobierno, dice que Putin es un hombre irracional e impredecible. Y David Cameron dice que esto recuerda en parte aquellas conversaciones entre Neville Chamberlain, entonces primer ministro del Reino Unido, y Adolfo Hitler en el 38, cuando Chamberlain le creyó a Hitler que iba a ser un hombre más bien blando, y terminó Hitler desatando la Segunda Guerra Mundial. Y dice Cameron, no podemos permitir que Putin se tome todo el país. La primera pregunta es, ¿será que esto es una crisis mucho más seria de lo que todo el mundo cree y que de verdad Putin puede estar más que jugando? Sí, bueno, la pregunta es hasta dónde puede llegar Putin, ¿no? Hasta dónde puede realmente llegar después de lo que ha hecho en los últimos meses. Esta pregunta se la hacía y se la respondía este domingo en el Washington Post una articulista, una columnista de origen hebreo, polaco, y decía, recordaba, y me recordó también mucho a la biografía de Stefan Zweig, su autobiografía, en la que los dos coinciden en decir que todo antes de que empezase la Segunda Guerra Mundial, en el caso de Stefan Zweig también habla de la Primera Guerra Mundial, era muy tranquilo. La gente se casaba, los familiares se casaban, había fiestas, había banquetes, nadie podía pensar en una guerra. Y la columnista en el Washington Post decía, ¿no será que está pasando algo parecido? Que estamos estamos enfrente de una situación en la que puede estallar el orden mundial, en el que podemos estar en las puertas de una guerra, de una tercera guerra mundial. Ella misma, y yo también estoy de acuerdo con eso, dice que, bueno, que probablemente no, que lo más normal es que no pase, pero que empieza ya a haber señales preocupantes. Yo hace 2 meses, y creo que además lo dije aquí, hace 2 o 3 meses, pensé que Putin nunca llegaría a los extremos que ha llegado ahora. Pensé que lo de Crimea tenía un pase, pero que lo de entrar con meter soldados en Ucrania era impensable en la Ucrania continental, y sin embargo aquí estamos. Entonces, bueno, pues no lo sé, realmente creo que sí es más grave de lo que parece. Hay que ver también hasta dónde está dispuesto a llegar la Unión Europea y la OTAN. Yo creo que no habría una respuesta militar, aunque Rusia se quedase partes enormes de Ucrania, habría una respuesta económica. Y la respuesta militar podría llegar si entran a los países del Báltico, por ejemplo, o al Cáucaso, que dentro de hay varios mapas que circulan en Rusia, que los extremistas, los nacionalistas rusos manejan, que no son oficiales, pero son mapas que están ahí. Sobre la nueva Rusia hay uno de los mapas más conservador que habla de una nueva Rusia que incluiría un 40% del territorio ucraniano, entre un 40 y un 60, y hay otro mapa en el que incluso como parte de la nueva Rusia están los países bálticos y hay pues gran parte de la antigua Unión Soviética. Con lo cual, bueno, a ver hasta dónde llega Putin y a ver cuál es la reacción de la Unión Europea y de Estados Unidos y de la OTAN. Jaime, esta semana hay una cumbre de los líderes de la OTAN en Gales y se espera para este miércoles un discurso del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. No se sabe si él va a hablar acerca de organizar una nueva coalición de países para enfrentar a Rusia en esta crisis en Ucrania. Hay una columna en el diario The New York Times ayer, de David Brooks, titulada La revuelta de los débiles.
y Brooks lo que argumenta es que aquí todo el mundo es débil, que Putin está actuando de esta manera tan beligerante porque es débil en el sentido de que no tiene mucha legitimidad dentro de Rusia. Dice que el Estado Islámico, este ejército radical musulmán, mucho más radical incluso que Al-Qaeda, está matando gente y secuestrando gente porque no tiene la capacidad de darles una mejor vida a los habitantes de esa zona del este de Turquía, del norte de Irak y en toda la región. ¿Será que eso es lo que está pasando? Que aquí estamos ante una cantidad de débiles que están mostrando los dientes, pegando tiros y matando gente, y que eso puede llevarnos a un escenario lamentable. Yo confieso que leí con mucho interés el artículo de David Brooks. Es un tipo que desde mi punto de vista es brillante. Es un antropólogo social por naturaleza, David Brooks, pero debo confesar que no comparto su punto de vista, y no lo comparto por la sencilla razón de que el análisis se me hace en extremo maniqueo, ve las cosas en blanco y negro. Yo creo que a veces hace falta aterrizar las cosas, bajarnos un poco de este carro del estar lanzando conceptos e ideas al aire, y es preferible a veces aterrizar las cosas a partir de hechos concretos. Por ejemplo, en el caso de Siria, ¿no? Hace unos días estábamos hablando de que el presidente Obama no tenía una estrategia, que él había confesado que no tenía una estrategia para Siria. Pero si nos remitimos a los hechos, todos los días el ejército islámico tiene ingresos superiores a los 3 millones de dólares por venta de petróleo sirio en el mercado negro. Las ganancias que tiene por concepto de extorsión es impresionante, y secuestro. Hoy el Estado Islámico es la organización terrorista mejor financiada y preparada que haya existido nunca, jamás. Y se calcula que su nivel de financiamiento, que son independientes en un 90%, gracias sobre todo fundamentalmente al ingreso del petróleo. Cuando el presidente Obama dijo que era necesario pensar una estrategia a largo plazo, él se refería a que, por ejemplo, ¿quién le está comprando este petróleo en el mercado negro al Estado Islámico? Países como Turquía, incluso el propio gobierno sirio le está comprando petróleo, porque tiene crisis de desabasto y de cortes de electricidad. Entonces, Turquía permite un corredor por el que sale el petróleo al mercado negro. Irán se está beneficiando en cierta manera de esta crisis. Entonces, por esto mismo, el presidente Obama, cuando dice que tenía que ser una solución y una estrategia de largo plazo, tenía que pensar en la colaboración de países como Turquía, como Jordania, incluso como Líbano. Líbano está a punto de estallar, tiene más de 1,5 millones de refugiados. Entonces, cuando David Brooks te habla de estas cosas, de que los débiles, y claro, y cuando dejas fuera del análisis todos estos hechos y elementos, dices, bueno, aquí algo se está perdiendo en el análisis, ¿no? Y yo creo que, por ejemplo, se me haría más pertinente incluir en este análisis de Brooks al propio Bashar al-Assad. Bashar al-Assad, que no tenía legitimidad y que era débil, se le dejó crecer. Estados Unidos no intervino a tiempo. Y de este caos, de esta confusión surge ISIS. Yo creo que comparto en parte el análisis, pero creo que se deja fuera muchos elementos de análisis, y además creo que es plantear las cosas en blanco y en negro. Estoy de acuerdo con Jaime, pero sí tiene unos conceptos bastante válidos, David Brooks, en el sentido de que dice que, por ejemplo, un líder como Putin, su descaro y su desfachatez es recompensada en términos de cómo ha estado acumulando el poder, y que la sensatez y los periodos de espera que ha dado Obama son duramente castigados por la comunidad internacional. Pero volviendo al caso de Ucrania, y este es un caso que, como dices tú, es completamente económico. En este momento lo que está pasando con Putin es que tienen jaque a los países europeos por aquello de la venta de gas natural ruso a Europa, y viniéndose el invierno, ya estamos empezando otoño el día de hoy, este es un factor se vuelve un factor muy importante que le amarra un poco los brazos a los europeos a la hora de imponer unas sanciones o una retaliación más fuerte a Rusia. Y hace poco leí en el Financial Times un artículo que decía, ¿y qué pasa si Europa entonces no le compra gas a Rusia? Por un lado le puede comprar a Australia, a Mauritania, a otros países, pero ya los rusos están anticipando a esta reacción, diciendo justo en el Russia Times hoy, en Russia TV sale un gran anuncio sobre un gran negocio de Rusia vendiéndole gas a China. Entonces, esto más que ideológico y más que quién es fuerte y quién no es fuerte y cuáles son los líderes, es un negocio realmente económico, principalmente de recursos energéticos, que está organizando y reorganizando en este momento la estructura de poder mundial.